El apóstol Pablo le advirtió a Timoteo que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos. Y la verdad es que como cristiano, y sobre todo como pastor, estoy muy preocupado porque veo y siento en mi corazón que los cristianos estamos viviendo con mucha frecuencia como el avestruz, que el avestruz ante cualquier peligro esconde la cabeza. Y como cuando esconde la cabeza ya no ve el peligro, se cree que el peligro ha desaparecido. Pero el peligro sigue muy real. Y hoy en día siento que la cristiandad en el mundo occidental en su gran mayoría está haciendo oídos sordos a las voces proféticas y a las señales reveladas en la palabra de Dios que nos indican que estamos llegando a esos últimos tiempos. Yo solo os invito a que escuchéis con atención los telediarios y veréis la gran cantidad de catástrofes naturales que hay. Cuando no son terremotos, son tsunamis. Cuando no son tsunamis, son inundaciones. Cuando no, el desierto se está extendiendo. Los polos se están descongelando. Pero si escuchamos la maldad de los hombres, vemos cómo la maldad está proliferando. Los padres matan a sus mujeres o a sus hijos. Los hijos matan a sus padres. Luego todos los atentados terroristas que hay, que se creía que ya casi no habían grupos terroristas. Hasta yo me acuerdo que no hace muchos años decían, bueno, ya el último grupo terrorista que queda es la ETA en España. Pero vemos como cada vez están proliferando más los atentados terroristas en todo el mundo. Hay muchas señales que nos están indicando que estamos llegando al final de los tiempos. La economía mundial está por los suelos. Si sube el petróleo, mal, porque entonces nos suben los precios de todo, pero si baja el petróleo también dicen que eso puede provocar una catástrofe económica. Es decir, pase lo que pase, vamos cada vez peor. Y la mayoría de los cristianos hoy en día, en el mundo occidental, no estamos haciendo caso de esas señales reveladas en la palabra de Dios que nos están indicando que estamos llegando a los últimos tiempos. Y si volvemos a lo que dijo Pablo, que en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos, quiere decir que como cristianos estamos corriendo un gran peligro. Así que me siento en la obligación de parte de Dios de advertiros del peligro y mostrar la solución que Jesús mismo reveló en su famoso Sermón del Monte. Así que vamos a leer el final del Sermón del Monte, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículos 24 al 26. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, y versículos 24 al 26, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque en tu palabra tú nos adviertes de los peligros que corremos para que nos preparemos, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es como una trompeta que toca la alarma, Señor, para que estemos preparados para la batalla. Señor, yo quiero pedirte que tú nos abras los ojos del entendimiento en este día y que nos hagas percibir, Señor, el peligro tan grande que nos acecha y que tenemos que fortalecernos en ti, Señor, que tenemos que buscar tu rostro, que tenemos que edificar nuestra vida sobre la roca, Señor. Ayúdanos, Señor, a despertar del sueño y a darnos cuenta, Señor,
que te necesitamos, Señor, que necesitamos fortalecernos, Padre. Oh Dios, que no salgamos igual en este día de este lugar. Oh Dios, que tu palabra pueda realizar la obra para la cual tú la envías. Yo te entrego todo mi ser, Señor, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, Señor. Y te suplico, Señor Jesús, que tú puedas usarte de mí para hablar a tu iglesia en este día. Yo te pido que tú pongas tu palabra en mi boca, Señor. Yo llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y te pido que esa palabra que nace en tu corazón para tu iglesia, tú la pongas en mi mente, en mi boca, Señor. Y que a través de mí solo salga tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Te pido también que tú metas tu arado en nuestros corazones, Señor, y que prepares la tierra de nuestros corazones para que tu palabra pueda encontrar buena tierra y pueda dar fruto al 100%. Oh Dios, por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del enemigo, toda influencia del reino de las tinieblas, lo reprendo y lo echo fuera de este lugar. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu, Señor, y te pido que tu Espíritu vivifique tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Estos versículos casi siempre lo aplicamos a nuestras vidas personales en el presente. Es decir, casi siempre decimos que tenemos que edificar nuestras vidas porque a lo largo de la vida van a venir problemas a nuestras vidas y necesitamos estar preparados para que cuando vengan los problemas nuestra vida no se convierta en una ruina. Pero estos versículos tienen un matiz profético que quiero resaltar en este momento. Cuando hablamos de que la lluvia, los ríos y los vientos golpean sobre la casa, siempre lo hacemos en referencia a los problemas y dificultades individuales que todos pasamos a lo largo de nuestras vidas. Porque toda persona sincera, por muy cristiano que sea, por una vida muy santa que lleve, reconoce que a lo largo de la vida ha tenido que enfrentar problemas, dificultades, tristezas y situaciones que le han herido. Pero cuando digo que estos versículos tienen un matiz profético, es porque también son una advertencia de lo que ha de acontecer en los últimos tiempos. Juan escribió en el libro de Apocalipsis que la serpiente o el dragón arrojó agua como un río contra la mujer para que fuera arrastrada. Pero la tierra ayudó a la mujer y se tragó el agua. Y dice, entonces el dragón se llenó de ira y fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, está haciendo referencias a nosotros, los cristianos, los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo en nosotros. Es decir, que Satanás va a venir con todo su ímpetu, con toda su furia contra nosotros. Así que mi pregunta es, ¿estamos preparados para resistir las embestidas del tsunami provocado por el reino de las tinieblas contra nuestra fe, contra la iglesia, contra nuestras familias y contra nuestras propias vidas? ¿Estamos preparados? ¿O estamos viviendo un poco en la inopia? El ataque del reino de las tinieblas va a estar dirigido contra todas las áreas de nuestra vida. Y estamos viendo los inicios. Pero esto se va a generalizar. Ya digo, no tenéis más que poner en los telediarios y ver, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo con los cristianos en Irak, en Siria, en Irán, en Arabia Saudí, en Nigeria, en Camerún, en el Cuerno de África, por donde vamos mirando, cada vez se está generalizando más la persecución contra la iglesia. Y esto está empezando, aún no estamos en la gran tribulación, estamos en los dolores de parto, es decir, en los momentos previos a la gran tribulación. Y sin embargo nosotros vivimos tan tranquilos pensando que esas cosas no van con nosotros.
Pero os digo que todos estos problemas se van a ir generalizando por todo el mundo, dificultándonos muchísimo el mantenernos firmes en la voluntad de Dios. Porque, aunque quizás los musulmanes no lleguen aquí a Europa a controlar los gobiernos, que yo os digo que si el Señor no viene pronto llegarán a controlar Europa, porque mientras que nuestras mujeres pueden tener, creo que la estadística dice que tienen 1,2 hijos, ellos tienen 4 o 5 hijos. Eso quiere decir que en 2 o 3 generaciones como mucho, la mayoría serán musulmanes. Porque está claro que todos los sudamericanos que venís a España o cualquier país de Europa, en 1 o 2 generaciones sois tan españoles o tan franceses, tan alemanes como los que somos de la nación. Pero aunque pasen 20 generaciones diferentes de musulmanes, seguirán siendo musulmanes. Ellos no se adaptan. Ellos quieren adaptar las sociedades a su forma de vida. Luego, con el paso del tiempo, si el Señor no viene antes, Europa y el mundo occidental estará controlado por los musulmanes, con la persecución que eso implicará para los que seamos cristianos. Pero de todas maneras, con todo esto que está ocurriendo, aunque no lleguen a controlar los gobiernos, con todo esto que está ocurriendo de los atentados, nuestras libertades se van a cortar. Supuestamente por nuestro bien, para nuestra seguridad. Pero eso no es más que la preparación para la manifestación del anticristo y para la persecución de la iglesia. Os he dicho alguna que otra vez, pero os lo repito para ver si llegamos a ser conscientes del peligro que estamos corriendo. En países tan democráticos como puede ser Suecia, uno de los países que son la cuna de la democracia, si un pastor desde el púlpito predicando dice que Dios condena la homosexualidad y pasa por la puerta un homosexual y lo oye y lo denuncia, va automáticamente la policía y lo detiene. Pero nosotros no podemos dejar de decir lo que dice la palabra de Dios. Luego, la persecución está mucho más cerca de lo que podemos pensar. Y yo quiero que nos preguntemos si ahora que tenemos libertad y que los problemas solo están empezando, no somos capaces de vivir en obediencia a Dios, ¿cómo resistiremos cuando se levanten las olas de las tinieblas y golpeen con toda su furia y con todas sus fuerzas contra nuestras vidas? Esto es muy serio. Pero los cristianos seguimos durmiéndonos en los laureles. De estas palabras de Jesús que acabamos de leer al final del Sermón del Monte, podemos extraer también una enseñanza muy importante que puede pasar desapercibida. Si solo nos centramos en la diferencia de edificar sobre la roca o sobre la arena. Esta enseñanza que puede pasarnos desapercibido es que antes de que venga la lluvia, antes de que vengan los ríos y antes de que vengan los vientos, hemos tenido que edificar nuestra casa. Porque cuando venga la lluvia, los ríos y los vientos, ya será demasiado tarde para ponernos a edificar nuestras vidas. Jesús en otra ocasión dijo que tenemos que trabajar mientras dura el día. Porque cuando llega la noche, ya nadie puede trabajar. Esto es algo similar. Podemos y debemos edificar nuestra vida en Cristo antes de que llegue la noche, antes de que llegue la lluvia, antes de que lleguen los ríos y antes de que lleguen los vientos. Porque cuando se desate el tsunami, ya no podremos edificar nada. Y todo lo que esté a medio construir, aunque esté sobre la roca, se vendrá abajo. Y nuestras vidas quedarán convertidas en una ruina. Yo veo el cristianismo actual en el mundo occidental muy relajado en cuanto a su vida espiritual. Como si nunca fuera a venir la lluvia, como si nunca fueran a venir los ríos o los vientos. Vivimos como Marta. Yo no sé si os acordáis que en cierta ocasión que Jesús llegó a Betania,
fue alojado en la casa de los 3 hermanos que eran amigos íntimos de Jesús, Marta, María y Lázaro. Y mientras Marta estaba preocupada en servir a Jesús y a los discípulos, su hermana María estaba a los pies de Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús. Y Marta estaba tan afanada que estaba perdiendo de vista lo que verdaderamente es importante. ¿Era acaso malo lo que estaba haciendo Marta de estar sirviendo a Jesús y a los discípulos? Evidentemente no. Pero como le dijo Jesús, le dijo afanada y turbada por muchas cosas. Una sola cosa es necesaria. Y es la que está haciendo María. Es bueno servir a Dios, pero no es imprescindible. Lo único que es imprescindible es vivir a los pies de Jesús. Es edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Y hoy en día estamos tan afanados, estamos tan turbados por tantas cosas que hemos perdido de vista lo que de verdad importa. Y ahora no nos damos cuenta porque el lobo está lejos, porque no le vemos las orejas al lobo. Y pensamos que los lobos son una especie extinguida, ya no quedan lobos. Pero los lobos van acercándose poco a poco, sigilosamente. Yo no sé si habéis visto atacar una manada de lobos. O no sé cómo se llama, pero un grupo de leones o de leonas. Cómo van acercándose a la presa, sigilosamente. Que la presa no los ve, no los oye. Y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. Así el enemigo está acercándose a nosotros. Así el peligro se está acercando a nosotros y nosotros vivimos tan confiados, tan tranquilos, que hemos perdido de vista que necesitamos tener nuestra casa, nuestra vida bien edificada sobre la roca, para que cuando venga el enemigo, nuestra vida permanezca firme sobre la roca y no se quede convertida en una ruina. Hay tantos espinos que han crecido a nuestro alrededor que están ahogando nuestra semilla espiritual, están ahogando nuestra vida espiritual y que nos están impidiendo ver nuestra necesidad espiritual. Nos está pasando como a las personas que mueren intoxicadas por el monóxido de carbono. Yo no sé si alguien ha tenido o conoce a alguien que ha logrado sobrevivir a la intoxicación por monóxido de carbono. Una tía mía y toda su familia estuvieron a punto de morir asfixiados por monóxido de carbono. Y el problema que tiene el monóxido de carbono es que uno de los primeros síntomas es que te produce somnolencia. Y te quedas dormido y mueres asfixiado. Mi familia no se murió porque mi tío a duras penas logró llegar a la ventana y abrir una ventana. Y al entrar el oxígeno, pues no murieron asfixiados. Pues hoy en día en la vida espiritual nos está pasando esto. El monóxido de carbono del pecado está adormeciendo, nos está produciendo somnolencia en nuestras vidas y nos está impidiendo darnos cuenta de que nos estamos muriendo espiritualmente. De tal manera que cuando lleguen los ríos, la lluvia, los vientos, seremos como un árbol seco que cae fácilmente. Es preocupante ver cómo las lluvias, los ríos y los vientos de los últimos tiempos, convertidos en un tsunami de maldad, están acechando nuestras vidas y sin embargo seguimos durmiendo en los laureles sin preocuparnos de edificar o de terminar de edificar nuestras vidas sobre la roca. Quiero que leamos lo que enseñó el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 10 y 11.
expresión. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos al Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es nuestra responsabilidad la de fortalecernos en el Señor y en su fuerza poderosa. Es nuestra responsabilidad la de vestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir firmes contra las acechanzas del diablo. Porque cuando venga el tsunami de maldad que está ya a las puertas de los tiempos, ya será demasiado tarde para tratar de fortalecernos. Y el que no esté fortalecido en el Señor y en su fuerza poderosa con antelación, será arrastrado por ese tsunami de maldad. Si nos paramos a ver los telediarios y a meditar en los acontecimientos que están teniendo lugar en el mundo a la luz de la palabra de Dios, nos daremos cuenta que la lluvia, los ríos y los vientos de maldad que están anunciados tanto en el libro de Daniel como en el libro del Apocalipsis para los últimos tiempos están ya a las puertas. Y por tanto es urgente que nos fortalezcamos en el Señor y en su fuerza poderosa para que nuestra casa esté bien edificada sobre la roca. Porque si no la hemos edificado sobre la roca, o si no la hemos terminado de edificar sobre la roca, corremos un grave peligro, porque está ya cayendo la lluvia, los ríos están comenzando a golpear nuestras casas y los vientos huracanados de maldad están soplando contra nosotros. Y si no terminamos pronto de edificar nuestra vida sobre la roca, ya será demasiado tarde. Hoy estoy levantando una voz de alarma, estoy tocando la trompeta de Dios para tratar de despertarnos y que nos hagamos conscientes del tiempo en el que vivimos. Jesús, poco antes de su muerte, en lo que se llama su entrada triunfal a Jerusalén, Él profetizó la destrucción de Jerusalén que tuvo lugar en el año 70 a manos del general romano Tito. Y dijo, cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén, que sería destruida porque no conoció el tiempo de su visitación. Y yo os digo, hay muchas personas que asisten a las iglesias que serán destruidos por el tsunami de maldad que está por llegar, porque no quieren conocer el tiempo en el que estamos viviendo y por tanto no se están preparando y fortaleciendo en el Señor y en su fuerza poderosa para resistir firmes contra las acechanzas del diablo. Es curioso, es tristemente curioso, por ejemplo, que en los países donde los cristianos están siendo perseguidos y donde el reunirse como iglesia cristiana está condenado incluso con la muerte, en estos lugares los cristianos se reúnen casi todos los días, sin importarles el peligro que supone para sus vidas físicas. Y no les importa el peligro que supone para sus vidas físicas, porque saben que es más importante el ser fortalecidos espiritualmente que sus vidas físicas. Porque si espiritualmente están fortalecidos, podrán resistir las torturas e incluso la muerte. Pero si sus vidas espirituales no están edificadas sobre la roca, y si no están bien fortalecidos en el Señor y en su fuerza poderosa, cuando llegue la tortura sucumbirán. Y sin embargo nosotros, los cristianos en el mundo occidental, que tenemos libertad para reunirnos y fortalecernos los unos a los otros, siempre tenemos alguna excusa o alguna justificación para no reunirnos. Por tanto, cuando venga el tsunami de maldad, no estaremos preparados para resistir el ímpetu de la lluvia, de los ríos y de los vientos que golpearán nuestras vidas. Creo que los cristianos que viven en países donde la fe es perseguida hasta la muerte, los cristianos que viven en los países donde está considerado como un delito condenado con la muerte el ser cristianos,
tendrían la excusa perfecta para no reunirse. Ellos sí tendrían una excusa verdadera para tratar de salvar sus vidas. Y sin embargo, ellos no ponen ninguna excusa. Ellos se esfuerzan y ponen en peligro sus vidas por reunirse, porque han entendido perfectamente que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está en medio de ellos el Señor, y aman la presencia del Señor más que sus propias vidas. Ellos, a pesar del peligro que supone el reunirse, tienen claro que la obediencia a la palabra de Dios es más importante que sus propias vidas. Y por eso obedecen lo que dice la carta a los Hebreos, de no dejar de congregarse. Os estoy poniendo estos ejemplos de la iglesia perseguida, porque la persecución es parte de la lluvia, de los ríos y de los vientos que van a golpear muy pronto contra nuestras vidas. Y si ahora no estamos dispuestos a edificar nuestras vidas espirituales, ¿creéis sinceramente que podremos hacerlo cuando se desate la persecución en contra nuestra? Ahora quiero que meditemos en otra enseñanza que podemos extraer de las palabras de Jesús al final del Sermón del Monte que leí al principio del mensaje. Pero para ello quiero que pensemos en ¿cuál es el origen de la arena? ¿Cuál es el origen de la arena? La arena se forma por el desgaste de las rocas, producido precisamente por la lluvia, los ríos y el viento. La arena no es otra cosa que los restos de la propia roca que ha sido erosionada. Es decir, hay muchos cristianos que cuando se convirtieron, edificaron su vida sobre la roca, porque edificaron su vida espiritual sobre la base de la presencia de Dios y de la comunión con los hermanos. Porque no podemos olvidarnos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero con el paso del tiempo, la lluvia, los ríos y los vientos que fueron golpeando sus vidas, hizo que se deteriorara su relación con Dios, y la búsqueda de la presencia de Dios acabó por convertirse en una rutina que ya no sirve como base para nuestra vida espiritual. Y además la lluvia, los ríos y los vientos fueron alejándolos de la comunión con los hermanos. Y de la misma forma que un tronco separado de la hoguera acaba por apagarse, así la vida espiritual de estos cristianos se fue apagando poco a poco. Hay muchos cristianos que empezaron bien la carrera, pero los espinos que crecieron junto a su vida espiritual ahogaron su vida espiritual. Porque en vez de arrancar los espinos, los justificaron y encontraron excusas para dejarlos crecer. Al principio, cuando empezaron a crecer los espinos, no les dieron importancia, porque eran muy pequeños y aparentemente no les estorbaban para crecer espiritualmente. Y se acostumbraron a ver los espinos crecer junto a ellos. Pero al igual que la intoxicación por monóxido de carbono, que como os decía antes produce somnolencia hasta que nos llega a dormir y morir por la intoxicación, los espinos van creciendo poco a poco sin hacer ruido, sin darnos cuenta, sin que le demos importancia. Pero cuando son grandes, ahogan nuestra vida espiritual hasta llegar a producirnos la muerte. Ahora, aunque al principio de nuestra conversión edificáramos nuestra vida sobre la roca, tenemos que ir con cuidado y estar vigilantes para ir arrancando los espinos que van creciendo alrededor de nuestra vida. Tenemos que arrancarlos en cuanto aparezcan, no esperar a que se hagan grandes. No podemos dejarlos crecer, porque cuando han crecido, además de que ya es más difícil arrancarlos, pueden ahogar y matar nuestra vida espiritual. Tenemos que ir con cuidado de que la lluvia, los ríos y los vientos que el enemigo manda contra nosotros no vaya poco a poco destruyendo la base de nuestra vida cristiana, que es nuestra relación con Dios y nuestra comunión con los hermanos. Porque si la base de nuestra vida cristiana
cristiana no está firmemente edificada sobre nuestra relación con Dios y sobre nuestra comunión con los hermanos, cuando Satanás envíe su lluvia, sus ríos y sus vientos en contra de nuestras vidas, nuestra vida espiritual se desmoronará y caerá como un castillo de naipes. Algunos cristianos que empezaron su vida cristiana edificando su vida sobre la roca, como se han dormido, no se han dado cuenta de que la roca, que no es otra cosa que la relación con Dios y la comunión con los hermanos, se ha ido deteriorando hasta convertirse en arena. Y quiero resaltar que la arena tiene la misma composición que la roca, porque la arena en un tiempo fue parte de una roca. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces en nuestra vida no hemos dejado de orar, pero ya no oramos fervientemente. No hemos dejado de leer la Biblia, pero ya no la leemos deseando conocer la voluntad de Dios. No hemos dejado de asistir a las reuniones de la iglesia, pero ya no es una prioridad de nuestra vida. Todo esto muestra que la roca sobre la que un día comenzamos a edificar nuestra vida espiritual ahora se ha convertido en pequeños granitos de arena que pueden tener la misma esencia que la roca, pero ya no sirve para sostener nuestra vida cuando vengan la lluvia, los ríos y los vientos. Hoy quiero hacer un llamamiento para que nos despertemos y examinemos sobre qué está edificada nuestra vida espiritual. Y no vale pensar que un día la edificamos sobre la roca, porque la roca ha podido deteriorarse si no la hemos cuidado. Y puede haberse convertido en arena. Y si ahora nuestra vida está sobre la arena, aún no es demasiado tarde. Aún estamos a tiempo de rectificar y volver a la roca. Pero no pospongamos las decisiones que debemos de tomar. No dejemos para mañana los cambios que debemos de realizar en nuestras vidas, porque no sabemos si quizás esta misma noche llegue la lluvia, los ríos y los vientos y golpeen con furia contra nuestra vida, y mañana nuestra vida esté en ruinas y ya sea demasiado tarde para rectificar. La última enseñanza que podemos extraer o que vamos a extraer de las palabras de Jesús al final del Sermón del Monte, sobre las que estamos meditando en este día, es la diferencia de profundidad a la que se encuentra la arena frente a la profundidad a la que se encuentra la roca. La arena es superficial. No tenemos más que llegar a la playa o a cualquier desierto y tenemos la arena en la superficie. No necesitamos realizar ningún esfuerzo para encontrar la arena. Pero si queremos encontrar roca para poder edificar sobre la roca, necesitamos cavar, necesitamos profundizar. Y eso supone un esfuerzo, y un esfuerzo grande. Quiero que leamos lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2 y versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 1. ¿Puedes leerlo, por favor? Dos, 1, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo que tiene que esforzarse en la gracia. Es decir, el buscar la roca supone un esfuerzo, porque todo el principado de las tinieblas se va a oponer a que encuentres la roca y edifiques tu vida sobre la roca. Porque en el principado de las tinieblas saben muy bien que si tú encuentras la roca y edificas tu vida sobre la roca, les resultará a ellos mucho más
difícil dañarte y alejarte del plan y del propósito de Dios para tu vida. Si de verdad nos proponemos edificar nuestra vida sobre la roca, si de verdad nos proponemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, si de verdad nos proponemos poner orden a nuestra lista de prioridades y poner al Señor y a su cuerpo, su iglesia en primer lugar, verás cómo empiezan a surgir dificultades e impedimentos. Porque el reino de las tinieblas teme a los cristianos que edifican su vida sobre la roca, pero se ríen de aquellos que edifican su vida sobre la arena. Y por tanto, si el reino de las tinieblas se da cuenta de que estás profundizando, buscando la roca, te va a poner todo tipo de impedimentos. Pero si decidimos no hacer caso de los impedimentos y seguimos adelante en nuestro esfuerzo por edificar nuestra vida sobre la roca, podremos ir venciendo los impedimentos. Pero si nos dejamos llevar por las dificultades y los impedimentos, Satanás siempre te seguirá poniendo dificultades e impedimentos para lograr que tu vida acabe edificada sobre la arena en vez de sobre la roca. Si tú cedes al chantaje del principado de las tinieblas y porque te surge un impedimento, por ejemplo, dejas de venir a los cultos, siempre te surgirán impedimentos. Ahora, si tú decides, no, en primer lugar está la voluntad de Dios que dice que no debo dejar de congregarme, al final vencerás y verás como todos los impedimentos van desapareciendo. Y esto es un simple ejemplo. En cualquier cosa que de verdad tú hagas para profundizar en tu vida, si tú coges un tiempo y dices, voy a encerrarme un tiempo para orar y buscar al Señor, verás tú como llamarán por teléfono, llamarán a la puerta, surgirán distracciones para impedirte que tengas comunión íntima. Pero si tú tomas la decisión seria de buscar al Señor en primer lugar y te desconectas de todo durante el tiempo en que dedicas a buscar al Señor, con el tiempo irás venciendo los impedimentos y tu vida será edificada sobre la roca. Pero si cedes, insisto, si cedes al chantaje del enemigo, él logrará que tu vida quede edificada sobre la arena. La vida cristiana supone vivir a contracorriente. La vida cristiana supone excavar hasta encontrar la roca. La vida cristiana supone luchar contra el principado de las tinieblas. Por tanto, la vida cristiana es un esfuerzo permanente. Si cruzamos los brazos y no hacemos nada, lo que nos ocurrirá será lo que dijo el sabio Salomón en Proverbios capítulo 6, versículos 10 y 11. Esto, si cogéis la Biblia, la abrís por la mitad, sale el libro de los Salmos. Pues el siguiente libro es Proverbios, y Proverbios capítulo 6, versículos 10 y 11. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Os lo voy a leer yo porque tengo la versión más última y me gusta más como lo dice. Proverbios capítulo 6, versículos 10 y 11 dice: un poco de sueño, dormitar otro poco, y otro poco descansar mano sobre mano. Así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Si no estamos dispuestos a esforzarnos en la gracia, si no estamos dispuestos a cavar hasta encontrar la roca, nos llegará la miseria como un vagabundo y la pobreza como un hombre armado. Porque no olvidemos que los cristianos somos soldados de Jesucristo. Y todo esto nos llegará sin darnos cuenta, como la intoxicación con monóxido de carbono.
irá entrándonos la somnolencia espiritual hasta que nos quedemos dormidos y nos sorprenda la muerte. La arena la encontramos sin esfuerzo, pero para encontrar la roca hay que esforzarse. Si alguna vez has escuchado que en la vida cristiana no se necesita esforzarse, te han engañado. Lo que se encuentra sin esfuerzo es la arena, pero para encontrar la roca hay que esforzarse, hay que cavar y profundizar. La decisión está en nuestras manos. Queremos vivir una vida sin esfuerzo, edifiquemos sobre la arena. Pero cuando venga la lluvia, los ríos y los vientos, y nuestra vida acabe en ruinas, entonces no nos lamentemos, porque será la consecuencia lógica y directa de la decisión que hemos tomado de no querer esforzarnos, de no querer tomar las decisiones correctas en nuestras vidas. Pero si queremos que nuestra vida no quede convertida en ruinas, no tenemos más remedio que esforzarnos en la gracia y profundizar hasta encontrar la roca que es Cristo. Que Dios nos bendiga, que nos ayude a tomar las decisiones correctas, para que cuando venga la lluvia, los ríos y los vientos contra nuestra vida resista y no acabe en ruinas. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por la advertencia de tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros como hijos tuyos sabemos que el tiempo del fin está cerca, que el reino de las tinieblas va a desatar todo su poder y su furia contra tu iglesia. Pero dice tu palabra que somos más que vencedores por medio de Cristo. Oh Dios, yo te pido, Padre Santo, que nos ayudes a esforzarnos en la gracia. Ayúdanos, Señor, a poner en orden nuestras prioridades. Oh Dios, que nuestros trabajos, nuestras familias, todo lo que nos rodea, no esté antes que tú, ni que tu iglesia, que es tu cuerpo. Yo te pido, Señor Jesús, que nos ayudes a ser valientes, porque solo los valientes entrarán en el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a arrancar los espinos que están ahogando nuestras vidas espirituales. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mano en el arado y mirar hacia adelante siempre. Ayúdanos a no sucumbir al chantaje del reino de las tinieblas para tratar de desviarnos de tu propósito de que edifiquemos nuestras vidas sobre la roca. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú ahora traigas convicción de pecado y arrepentimiento en todos aquellos, Señor, que han edificado sus vidas sobre la arena o que todavía no han acabado de edificar sus vidas sobre la roca. Oh Dios, yo te pido que traigas convicción de pecado y arrepentimiento para que podamos rectificar, porque aún estamos a tiempo. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a fortalecernos en ti y en tu fuerza poderosa, Señor. Ayúdanos a buscarte, a llenarnos de ti, para que cuando vengan los ríos, las lluvias, los vientos, nuestras vidas puedan permanecer firmes, que estemos vestidos con toda tu armadura, para que podamos resistir firmes las acechanzas del maligno. Ayúdanos a reaccionar, ayúdanos a despertarnos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, reconocemos nuestra dependencia de ti, nuestra necesidad de ti. Oh Dios, edifica tu reino en nuestros corazones, que tu gobierno sea establecido en nuestras vidas, Señor. Quita el gobierno de nuestros deseos, quita el gobierno de nuestra voluntad, quita el gobierno de nuestros caprichos, Señor, y pon tu gobierno, establece tu gobierno en nuestras vidas, Señor. Padre, te pido que tú nos acompañes a nuestras casas y que nos guardes, que nos ayudes, Señor, a fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza. Oh Dios, ayúdanos a resistir firmes en el nombre de Jesús. Amén.